Entonces, estábamos acá, decíamos, suponemos que x es un número par y que x cuadrado no lo es. Entonces, x tiene la forma 2n y n es un número entero, y x cuadrado, ¿qué forma tiene si es un número impar? ¿Cómo lo puedo escribir? Como 2n más 1, ¿verdad? Bueno, igual no voy a usar esta misma letra, porque si no, ya es como estar suponiendo que es el siguiente a este número, ¿no? Escribo 2, ponele w más 1. Y w, un número entero. ¿Se entiende? Bien, si los números de la forma 2 por un entero son pares, los siguientes a esos números, es decir, los que se les suma 1, son impares. ¿Bien? Bueno, entonces, trabajo con estas dos hipótesis como ciertas. Pero, ¿qué ocurre? Entonces ahora, acá hago lo mismo que hicimos recién con el otro método. Voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Si esta igualdad es cierta, tengo permitido elevar al cuadrado ambos miembros y va a seguir siendo cierta. ¿Sí? Bueno, entonces tengo, esto es cierto, y voy a seguir escribiendo esto de acá, pero además estoy suponiendo que x cuadrado es 2w más 1. ¿Bien? Esta y del medio es y, digamos, si querés... no, bien, no te entendía. Si querés lo ponemos así, conjunción lógica, no es una variable ni, no. ¿Sí? Es conjunción. Bien. Bueno, bien, buenísimo. Entonces vamos a poner acá lo mismo, ¿sí? Para que no se confunda, que sí, porque por ahí yo no me di cuenta, y puede ser que alguien piense que es otra variable. Bien, entonces, x cuadrado es 2n al cuadrado, y x cuadrado es 2w más 1. Sigo con esa suposición a ambos lados. Bueno, pero entonces, de nuevo, esta expresión la puedo transformar en x cuadrado igual a 2 por j. Esto no lo vuelvo a escribir, o quieren que lo vuelva a escribir. Digo, este paso de acá a acá es lo que hicimos recién, ¿sí? De escribir esto como 2 por n por n. No hace falta, ¿sí? ¿Se entiende? Que acá puedo sacar un factor común 2, ¿sí? Y me queda 2 por un entero. Y además sigo teniendo que es 2 por un entero más 1. ¿Puede ser eso? Este x cuadrado es el mismo número, ¿sí? X cuadrado es el mismo acá que acá. Y acá estoy suponiendo que me da par, acá me está dando par, y acá me está dando impar. ¿Puede pasar? No, eso no puede pasar, y acá es donde digo absurdo. Absurdo, ¿sí? ¿Por qué absurdo? Porque un número no puede ser par e impar a la vez, ¿sí? Bien, porque x cuadrado no puede ser par e impar a la vez. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué ocurrió? Estoy tratando de mostrar que un número par elevado al cuadrado da par. ¿Qué método estoy utilizando? El absurdo. Supongo que eso es mentira. Es decir, supongo que hay algún número que es par y que si lo elevo al cuadrado no es par. Es decir, es impar. ¿Bien? Supongo esto y entonces lo que va a pasar es que llega un absurdo.
Cuando llego al absurdo, ¿qué estoy diciendo? Entonces, esto es mentira, entonces el enunciado era verdad. ¿Sí? ¿Se entiende ese camino lógico? El de la lluvia a la noche. A ver, para que se me fue la pregunta. Cuando 2W más 1 se transforma en 2J, el más 1 también queda dentro del 2J. No es que se transforma, yo estoy pasando, a ver, yo estoy transforma, este pasa a ser esto, ¿sí? Y este lo sigo escribiendo como está. A ver si se entiende ahí. Bien. Claro, claro. O sea, yo de acá lo que digo, ese lo habíamos escrito como que x cuadrado era 2 por 2 por n por n. Entonces, agrupando, este es el que llamábamos j, ¿sí? Para que nos quede 2 por un entero. ¿Sí? O sea, ojo que j es un solo 2, por n, para que me quede un 2 afuera, ¿sí? Y lo escribo como 2 por alguien. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende el absurdo? Sigo sin entender qué pasa con el más 1. El más 1 está acá. Yo no lo... A ver si podemos aclarar eso. Yo estoy trabajando con dos afirmaciones. A ver si por ahí... No, a ver si por ahí volvemos un poquito a esto. A ver, estoy trabajando con dos afirmaciones, ¿sí? Estoy diciendo, ¿qué pasa? Voy a bajar un poquito acá, a ver. Es como que estoy diciendo, bueno, supongo que pasa P y no pasa Q. ¿Bien? Que pasa P y no pasa Q. Entonces, trabajo, ¿sí? Y este X es par, ¿sí? Sigue estando acá. X es par, y esto quiere decir que no pasa Q. Esta igualdad la elevo al cuadrado, y esta la sigo escribiendo. Digamos, para que esto sea cierto, ¿sí? Para que esto que tengo escrito acá sea cierto, tienen que ser verdaderas las dos cosas. ¿Se entiende? Porque es una conjunción. Entonces, tiene que ser cierto esto y tiene que ser cierto esto. Bien, reescribo que x es igual a 2n, lo elevo al cuadrado a ambos miembros, porque puedo hacerlo, porque esta igualdad se cumple, entonces esta también. Esto tiene que ser cierto, y esto lo sigo escribiendo que también tiene que ser cierto. Sigo, bueno, ahora esta igualdad la reescribo como esto, haciendo estas cuentas. Esto tiene que ser cierto, y esto lo sigo escribiendo y también tiene que ser cierto. ¿Sí? Entonces, cuando llego acá, digo, para que sea cierto que x cuadrado sea par y que x cuadrado sea impar, es imposible. Por eso se da el absurdo. Se ve un poquito, o sea que tenemos que demostrar que P es verdadero y Q falso. No es, o sea, no lo tenemos que demostrar, porque si demostráramos eso, entonces efectivamente es mentira mi enunciado.
Es como que nosotros trabajamos, ¿sí? Suponiendo P verdadero y Q falso, ¿sí? Trabajamos suponiendo P verdadero y Q falso. Demostrar que M menos Q es verdadero. ¿Cómo M menos Q? No, que no Q es verdadero. Está bien. Vos decís demostrar que no Q es verdadero. No, no estoy mostrando que no Q es verdadero. O sea, acá la contradicción se da porque estoy suponiendo dos cosas a la vez. Por eso digo, es muy importante este I. Porque la contradicción se va a dar porque digo, un número es par y su cuadrado no lo es. Ahí está la contradicción, porque si yo no uso este también, de que un número sea par, digo, el cuadrado de un número no es par, eso no es ningún problema, puede serlo o no. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende un poquito más? Digo, primero, en este ejercicio, en particular en este ejercicio, donde decimos, estamos tratando de ver que un número entero par, si lo elevamos al cuadrado, es par. ¿Sí? Decimos, suponemos que eso no es cierto. Entonces, que no sea cierto, ¿qué quiere decir? Miren, yo no quería, vamos a hacer una pequeña simbolización, a ver si eso les aclara. Una simbolización más formal. ¿Ustedes se acuerdan cómo se simboliza todo número entero? Ah, ahí no se ve escrito, ¿no? Me quedó más arriba. Bueno, todo número entero par elevado al cuadrado es par. A ver, yo lo voy a simbolizar así. Para todo X, ¿sí? Para todo X, X cuadrado es par, entonces X es par. ¿Lo entienden eso? ¿Se lo acuerdan de lo que hicieron en el ingreso? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Si yo quiero decir esto es mentira, ¿cómo se negaba este enunciado? ¿Se acuerdan? Creo que era cambiando el cuantificador y negándolo. Existe alguien, ¿sí? Yo digo, si no es cierto, existe algún número que no cumple esto. Y no cumplir esto, ojo, que es negar un condicional, no cumplir esto quiere decir que x cuadrado es par y x es par. Perdón, no es par. ¿Bien o no? Si no es cierto que todo entero, que al cuadrado sea par, no, pero yo acá, perdón, lo escribí al revés esto, ¿eh? Ahí, discúlpenme. Acá decía, todo entero par al cuadrado es par. Si esto no es cierto, es que hay alguien que es par y al elevarlo al cuadrado no es par. ¿Se entiende? Entonces, acá es lo que yo les decía, que este I cobra un rol muy importante, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo acá. Bueno, suponemos que hay alguien que es par
y que al cuadrado no lo es. Llega un absurdo, entonces esto es mentira, entonces el original era verdad. ¿Se ve un poquito más eso? ¿Sí o no? Bien, porque una cosa es la parte, digamos, lógica que está atrás de esta idea, y por otro lado también lo que hicimos acá, ¿sí? Está un poco mejor. Bueno, igual, a ver, no se desesperen porque no es que esto no se ve nunca más. Van a ver que por ahí más adelante, en otros temas, decimos, bueno, a ver, esto lo vamos a demostrar por el absurdo. Y entonces vamos a retomar un poquitito ese camino lógico que vamos haciendo para que ustedes lo vayan incorporando. O sea, la parte de demostrar cosas es lo más difícil. No por nada hay un montón de enunciados. Ustedes saben que los enunciados que se suponen ciertos, pero que aún no han sido demostrados, se llaman conjeturas, ¿sí? Y bueno, y esas conjeturas, hay conjeturas que existen hace años y no hay nadie que haya encontrado una demostración, ¿sí? O sea que por eso les digo que es muy difícil. Por ejemplo, no sé si conocen la conjetura de Goldbach. ¿La conocen? No. La conjetura de Goldbach es la que dice que todo número entero par mayor a 2 puede expresarse como suma de dos números primos. Miren, todo número entero par mayor a 2 puede expresarse como suma de dos números primos. Es decir, a ver, un entero par mayor a 2, el 4, el 6, el 8, el 10, como suma de dos primos. Acá lo puedo expresar como 2 más 2, acá lo puedo expresar como 3 más 3, acá lo puedo expresar como 5 más 3, acá lo puedo expresar como 5 más 5, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Números pares mayores a 2, ¿sí? Expresados como suma de dos números primos. Goldbach dijo que eso pasaba para todo número entero par, ¿sí? Mayor a 2. Sin embargo, nadie ha encontrado todavía una demostración. Sigue teniendo estatus de conjetura esto, ¿sí? Y fíjense que es un enunciado de alguna forma sencillo, ¿no? O sea, no necesitamos saber más matemática de la que sabemos para entender el enunciado, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y sin embargo, nadie ha podido demostrarlo todavía. O sea que efectivamente las demostraciones son muy difíciles, ¿sí? Es muy difícil encontrar ese camino lógico que me lleva a la conclusión. Entonces, bueno, estamos dando algunas herramientas, ¿sí? Y bueno, explicitando, digamos, cuáles son los caminos que vamos a seguir cuando demostramos. Después uno lo va incorporando de a poquito. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el tercer método de demostración. En este tercer método de demostración, a ver, porque no quiere decir que todo se pueda demostrar por cualquier método, ¿eh? Digamos, los distintos métodos existen porque justamente hay veces que uno quiere empezar una demostración por algún método y no le sale. Entonces dice, bueno, a ver, ¿y si pruebo de esta otra forma? Entonces, ahora vamos a mostrar el método que se llama indirecto o contrarrecíproco con otro enunciado, ¿sí? Que es, digamos, medio parecido, pero bueno.
A ver, entonces vamos a decir ahora que vamos a demostrar que si el cuadrado de... Disculpe, profe, ¿podría subir la cámara, por favor? Sí, 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 ya la subo. Gracias. Si el cuadrado de un entero es par, el número es par. ¿Sí? Ese es el enunciado que vamos a tener ahora. Ese es el enunciado que vamos a tener ahora. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia con el anterior? Ahora estamos diciendo, ¿sí?, que el cuadrado de un número entero es par, es decir, que si tengo un número entero que al elevarlo al cuadrado me dio par, entonces el número es par. Esto es lo que está diciendo el enunciado. ¿Se entiende? Y esto es otra vez un enunciado universal, ¿verdad? En ningún lado dice todo, pero cuando yo digo en general el cuadrado de un número, quiere decir que me estoy refiriendo a cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a ir por el método del contrarrecíproco. ¿Se acuerdan qué es el contrarrecíproco? ¿Lo escucharon nombrar? En algún lado lo deben haber escuchado, ¿o no? En el secundario. Bueno, sí, en el secundario y en mate cero, ¿no? Sí, lo vimos también en el mate cero. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es el contrarrecíproco? Por ejemplo, el contrarrecíproco de este enunciado que está acá. ¿Se acuerdan? ¿Era Puede tipo la ser, negación de eso? No, no es la negación. Cuando teníamos algo de la forma P entonces Q, ¿sí?, el contrarrecíproco es no Q, entonces no P. ¿Sí? Eso es el contrarrecíproco. Pero además, porque acá esto tiene mucha importancia, ¿qué pasa con el valor de verdad? ¿Qué relación hay entre el valor de verdad de P entonces Q y no Q entonces no P? Son equivalentes, ¿eh? Esto es lo importante. Claro, equivalente, sí. ¿Bien? ¿Está bien? O sea, es lo mismo decir, si un número es múltiplo de 4, entonces es par, que decir si un número no es par, entonces no es múltiplo de 4. ¿Se entiende lo que dije?
Sí, profe. Si un número es múltiplo de 4, entonces es par. Es lo mismo que decir, si un número no es par, entonces no es múltiplo de 4. ¿Se entiende eso? ¿Mm? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí me avisa 10 minutos. Bien. Entonces, acá la estrategia que vamos a usar es esa. Bueno, a ver, se me complica usar el método directo en mi enunciado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, enuncio la proposición en su contrarrecíproco. Si puedo probar el contrarrecíproco, es lo mismo que haber probado el enunciado original. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Decimos, bueno, a ver, ¿qué sería el contrarrecíproco de mi enunciado? Vamos a probar que, ¿cómo escribo ese contrarrecíproco? Si acá dice x cuadrado es par, entonces x es par, ¿qué tendría que decir? Que si x no es par, entonces x cuadrado no es par. ¿Se entiende? Que ese es... Ah, bien, ahí lo estaba escribiendo Francisco. ¿Bien? Sí, ese es el contrarrecíproco. Entonces, eso es lo que yo voy a querer probar ahora. ¿Sí? Si puedo probar esto, listo, es lo mismo que haber probado mi enunciado original. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a arrancar así ahora. ¿Sí? Ahora decimos, bueno, sea X un número que, si no es par, digo un número impar. Un número impar. ¿Sí? Exactamente. Entonces, como dice Florencia, entonces X se escribe como 2n más 1. Y acá hay que decir, acá hay que aclarar, y voy a ponerla así para n perteneciente a los enteros. Eso es muy importante, decir que ese n es un número entero, ¿sí? Porque si n fuera, qué sé yo, 3 medios, ya eso no es cierto. Bien. Entonces, x es 2n más 1. Bien. ¿Y ahora qué hago? Quiero probar que x al cuadrado no es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo elevar esto al cuadrado? Sí, ya estoy partiendo porque, perdón, no dije algo. Vamos a probar que si x no es par, entonces x al cuadrado no es par. ¿Y cómo pruebo eso? Estoy yendo por el método directo, ¿Se entiende? O sea, reformulo mi enunciado por el contrarrecíproco, lo escribo de otra manera. Pero ahora esto, ¿cómo lo voy a probar? Parto de que esto es verdadero y quiero probar que el consecuente también lo es. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ahí no lo dije antes de empezar. ¿Bien? Bien. Entonces, partimos de acá. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo elevo al cuadrado de nuevo. A ver, ¿puedo elevar al cuadrado? Me queda x cuadrado igual a 2n más 1 al cuadrado. ¿Sí? De nuevo lo que hago es elevar al cuadrado ambos miembros. Bueno, pero si eso lo elevo al cuadrado, entonces ahora voy a desarrollar el cuadrado del binomio o no. ¿Eso ya nos entrenamos para hacer eso? ¿Cómo me quedaría? A ver.
¿Qué pongo ahí? Ahora cuando se corte, chicos, espero, no sé si me voy a dar cuenta, volvemos a entrar, aunque sea, no vamos a usar toda la reunión, pero seguramente tenemos que redondear esto, para terminar el tema, entramos un cachito más. Bueno, y entonces, ¿sabemos desarrollar el cuadrado de ese binomio o no? Sabemos, bien, a ver, ahí dice Germán, 4n² más 2n más 1, bien, o 2h² más 4h más 1, bueno, claro, están faltando, a ver, entonces, elevamos al cuadrado, el primero al cuadrado lo escribimos como 2n todo al cuadrado, o como dijeron ahí, 4n², también está bien, ¿sí? 2n todo al cuadrado más, acá ojo, claro, bueno, acá es, el doble producto era 2 por el primero, por el segundo, que total es un 1, así que queda así, más el segundo al cuadrado, ¿sí? O sea que esto es lo mismo que poner 2 por 2n² más 2 por 2n más 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo único que hice es escribir este término como 2 por alguien, este como 2 por alguien, y el 1 queda como 1. O sea que acá me está quedando que x² se puede expresar, saco factor común 2 de esos dos primeros términos, ¿les parece? Me queda 2n² más 2n más 1. ¿Bien? Y ahora digo que este número que está acá, otra vez lo llamo J o W o como me guste. ¿Y qué puedo asegurar de ese número? Aseguro que este número es un número entero por ser suma y multiplicación de enteros. ¿Sí? Escríbanlo eso. ¿Sí? J es un número entero por ser suma y multiplicación de enteros. Por lo tanto, o sea que este me quedó entero. Por lo tanto, x² se escribe como 2 por j más 1. Y entonces, x², ¿qué es? Impar, ¿sí? Ahí sí nos está quedando un minuto, chicos, ¿eh? Digo por si se corta. Entonces, x² es impar. ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos probar? Que no sea par. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, partimos entonces de un número entero impar y lo que queremos probar es que entonces al cuadrado no es par. ¿Sí? Al partir de un número que no es par, lo expresamos como 2n más 1, ¿no? No es par, es lo mismo que decir es impar. Lo escribimos como 2n más 1. Lo elevamos al cuadrado ambos miembros, ¿sí? Al elevar al cuadrado ambos miembros, acá tenemos que hacer el desarrollo del cuadrado del binomio, ¿sí? ¿Y esto cómo nos va a quedar entonces?
el primero al cuadrado, más 2 por 2n por el primero por el segundo, digamos 2 por 2n por 1, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende esto?